Retomando el tema de la diversidad de estilos de aprendizaje en el aula virtual, volvemos al cuadro clasificatorio y en este caso iremos a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. El primer término veremos los postulados que el autor hace y que dan sustento teórico a su propuesta. Él señala que la inteligencia no es sinónimo de coeficiente intelectual. Ese es un elemento trascendental en su teoría, porque durante muchísimo tiempo en psicología y en educación se consideró como sinónimo de inteligencia el CI, el coeficiente intelectual, asociado a pruebas verbales y matemáticas. Lo que hace la propuesta de Gardner es venir a demostrar que las personas tienen distintos tipos de inteligencia y que esas inteligencias apuntan a distintos ámbitos y áreas de la persona. Por lo tanto, no basta con establecer un coeficiente intelectual para determinar que hay una inteligencia. De lo que él ha descubierto y ha demostrado en su teoría, actualmente se habla de 8 inteligencias más o menos desarrolladas en cada persona. Otro postulado importante es que él establece que para enseñar eficazmente hay que tener en cuenta estas inteligencias, porque se va a estar atendiendo precisamente a las diferencias individuales. En general, el sistema educativo es un sistema altamente centrado en lo verbal y en lo matemático. El cuarto postulado es que el aprendizaje personalizado es más justo, precisamente porque en la medida que la organización de la clase y de los procesos curriculares atiende a las distintas diferencias que tienen las personas según sus canales de preferencia, es que el aprendizaje va efectivamente a lograr mejores resultados. Para ello, como quinto postulado, establece que hay que establecer prioridades y profundizar en determinados contenidos, en determinados objetivos, dar prioridad a distintos tipos de inteligencia que sean más factibles de abordar, y de esa manera se está abordando al universo de la clase. Un sexto postulado importante también, que tiene que ver con que durante mucho tiempo la memoria fue clasificada como fundamental, es que aprender no es memorizar, sino que se aprende haciendo, a través de un aprendizaje activo. Séptimo postulado, el sistema de evaluación actual no funciona, y lo dice así taxativamente, porque también los instrumentos de evaluación en su gran mayoría están realizados en base a la palabra escrita o la palabra oral, más bien la escrita, porque es más funcional, y ejercicios de carácter matemático. No hay evaluaciones en las cuales se prueben efectivamente las distintas inteligencias. Octavo postulado, la autoevaluación es clave porque ayuda luego a la metacognición. Es importante que la persona se dé cuenta de cómo está aprendiendo, porque así pulsará las teclas adecuadas para obtener un aprendizaje más profundo. Las TIC y los nuevos dispositivos facilitan la aplicación de las inteligencias múltiples. Efectivamente, porque con los distintos modelos que hay, uno puede emplear distintos lenguajes que sean propicios para el alumno. Y finalmente, que el profesor debe convertirse en guía para que el alumno descubra y practique su tipo de inteligencia, pero también emplee intencionadamente las otras. Brevemente vamos a describir los tipos de inteligencia que Gardner ha señalado. La inteligencia lingüística tiene que ver con el uso efectivo de la palabra, oral o escrita. Son quienes tienen la habilidad para manipular la síntesis modificando significados. Esto es, desde el lenguaje uno puede modificar el uso de la palabra, el orden de las palabras, haciendo significados distintos. Un ejemplo muy simple. No es lo mismo decir hierba verde que verde hierba, porque en ese caso estoy poniendo el énfasis en el color. Ese tipo de habilidades la tienen mejor desarrollada las personas que tienen inteligencia lingüística. Entre sus usos también
está, por supuesto, la retórica, los grandes personas que tienen discursos, la mnemotécnica, el metalenguaje, el saber ir más allá del lenguaje mismo. La inteligencia lógico-matemática, por su parte, tiene que ver con todo lo que es el raciocinio en números, de manera efectiva y de racionamiento, estableciendo relaciones que van más allá del mismo número. Tiene que ver con la sensibilidad que tienen los alumnos para encontrar esquemas y establecer relaciones lógicas, para entender afirmaciones y proposiciones desde su abstracción. Tiene bastante relación con la filosofía. Los usos de la inteligencia lógico-matemática incluyen, por tanto, la capacidad de categorizar adecuadamente, establecer clasificaciones, hacer inferencias, generalizar, hacer cálculo y demostrar hipótesis, es decir, un pensamiento bastante elevado. La inteligencia kinética tiene que ver con el uso del cuerpo como herramienta para expresar ideas y sentimientos, la capacidad de coordinar, el buen equilibrio, el cuerpo como instrumento para la autopercepción, el desarrollo de lo táctil, la percepción de medidas y volúmenes. La inteligencia espacial, por su parte, tiene que ver con la capacidad que tienen las personas para percibir el mundo de una manera bastante más exacta en lo que es visual espacial. A veces hay situaciones sumamente comunes, como por ejemplo el saber manejar adecuadamente, teniendo una adecuada visión de lo que es el espacio en el cual me estoy moviendo. Hay personas que son extraordinariamente hábiles en ese ámbito. Tiene que ver también con lo que es la sensibilidad al color, la línea, el ser capaz de representarse mentalmente las gráficas, las ideas, los espacios, distribuir los espacios. La inteligencia musical tiene relación con la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar formas musicales. Son aquellas personas que son sensibles a los ritmos, al tono, a la melodía o al color tonal de una pieza musical, que rápidamente entienden ese lenguaje, lo practican y les son extraordinariamente sensibles a él. La inteligencia naturalista, por su parte, tiene que ver con la capacidad de percibir relaciones existentes entre las especies, los grupos, los objetos y las personas, y hacer distinciones y semejanzas entre ellos. Fundamental en este tipo de inteligencia es la capacidad de observar, identificar y clasificar, lo que les permite apropiarse del mundo. Y las últimas dos inteligencias tienen que ver directamente con la persona. La inteligencia interpersonal, que poseen algunas personas en especial, los que se mueven en el mundo de las comunicaciones, la capacidad de establecer distinciones en los estados de ánimo de las personas, las intenciones, las motivaciones, reconocer en el otro qué sentimientos lo están motivando. Por ello, son personas capaces de establecer la sensibilidad en relación a las expresiones faciales, a la voz, a los gestos, darse cuenta de señales que la persona envía y uno pueda efectivamente responder de manera efectiva a ellas. Y la inteligencia intrapersonal tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, con la habilidad de darse cuenta qué me está pasando y en base a eso adaptarme al mundo en el que me estoy moviendo. Requiere tener una imagen precisa de quién es uno, cuáles son sus estados de ánimo, qué lo mueve, qué lo motiva, cuál es mi temperamento, cuál es la capacidad que tengo para autodisciplinarme, autocomprenderme y tener una adecuada autoestima. Esas son las 8 categorías de inteligencia múltiple que ha establecido Gardner. A continuación les voy a mostrar unos cuadros que me parecen muy interesantes para lo que es el ejercicio diario que hace el profesor en el aula presencial y en el aula virtual.
Este cuadro establece el tipo de inteligencia, los componentes centrales que ella tiene, con qué sistema simbólico se mueve y cuáles son los estados finales altos, es decir, lo máximo a que puede llegar una persona que posee esa inteligencia. En el caso de la inteligencia lingüística, los componentes centrales, por supuesto, son la sensibilidad a la palabra, a lo verbal, los sonidos, las estructuras, las funciones que cumplen las palabras, sus significados y todo lo que tiene que ver con el uso del lenguaje. Sistema simbólico, el lenguaje fonético, es decir, lo que yo escucho, por ejemplo, inglés, castellano, portugués. ¿Cuál es el estado alto? Escritor, orador. En el caso de la inteligencia lógico-matemática, es importante la capacidad y la sensibilidad para darse cuenta entre esquemas numéricos o lógicos, cómo se manejan cadenas de razonamiento largas, seguir todo un desarrollo de un pensamiento. Sistema simbólico que emplean el lenguaje de la computación, por ejemplo, Pascal. Estados finales altos, científico, matemático. En el caso de la inteligencia espacial, es importante la capacidad de percibir el mundo visual y espacial de manera simultánea, con habilidad para efectuar transformaciones que en esas percepciones uno tiene. Es decir, te acercas al objeto en estudio, lo percibes, pero además eres capaz de transformarlo a través de sistemas simbólicos como los lenguajes ideográficos, por ejemplo, el chino. ¿Cuáles son los estados altos? Artistas, arquitectos. En el caso de la inteligencia corporal kinésica, los componentes centrales tienen que ver con el manejo del cuerpo, con la capacidad de controlar los movimientos que la persona realiza, cómo moverse con destreza. Sistema simbólico, el lenguaje de signos, que claramente requiere una fina habilidad en el uso de las manos. Y los estados altos son atleta, bailarín, escultor. En el caso de la inteligencia musical, tiene que ver obviamente con todo lo que tiene que ver con la producción y apreciación de los ritmos, los tonos, las apreciaciones de formas musicales. Los sistemas simbólicos es obviamente el sistema de notaciones musicales y también el código Morse, que funciona en base a sonidos. Estados altos, compositores, instrumentistas, etc. En el caso de la inteligencia naturalista, es importante esta capacidad de diferenciar, clasificar y emplear el medio ambiente, moverse en el medio ambiente, en sus objetos, sus animales, las plantas, tanto en ambientes urbanos como rurales. El sistema simbólico es el uso de los sentidos. Son personas que tienen muy desarrollados los sentidos. Estados altos, botánicos, ecologistas, científicos. En el caso de la inteligencia interpersonal, claramente los componentes centrales son esta capacidad de discernir y reconocer estados de ánimo de las personas, de quienes nos rodean, las motivaciones, cuáles son sus deseos, cuál es su temperamento. Los sistemas simbólicos tienen que ver con las señales sociales, reconocer los gestos, las expresiones sociales. Estados altos, consejero, líder político, comunicador. Y en el caso de la inteligencia intrapersonal, los componentes centrales son el acceso a los propios sentimientos, esta capacidad de reconocer y distinguir las emociones que estoy sintiendo, darme cuenta de mis fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son los sistemas simbólicos? Lo que tiene que ver con los símbolos del yo, en sueños, en creaciones artísticas. Estados altos, psicoterapeuta, líder religioso. Espero que este cuadro les haya servido para reconocer y reconocerse respecto del manejo de las inteligencias múltiples. Otro cuadro que me parece importante es el que tiene que ver con las inteligencias múltiples en el aula, porque eso nos permite orientarnos respecto de cómo desarrollar el trabajo para cada una de las inteligencias y para todas,
porque es importante que los alumnos desarrollen las diferentes inteligencias independientes de la que cada uno posee. En inteligencia lingüística, los alumnos piensan en palabras. Ellos leen, escriben, cuentan historias, juegan con las palabras. ¿Qué necesitan para ello? Obviamente, libros, todo lo que tenga que ver para escribir, diarios, participar de debates, diálogos, discusiones. En la inteligencia lógico-matemática piensan razonando. Y para ello es importante que puedan experimentar, preguntar, realizar cálculos, resolver rompecabezas. Lo que van a necesitar en general son cosas para explorar y pensar, materiales de ciencia, manipulación, etc. En la inteligencia espacial piensan en imágenes y fotografías, diseñan, dibujan, etc. Que necesitan todo tipo de elementos que les permitan recomponer ese espacio a través de artes, Lego, videos, películas, diapositivas. En la corporal kinética interesan las sensaciones del cuerpo. Les encanta bailar, correr, saltar, tocar. Y ahí obviamente van a necesitar todo lo que ponga en juego esas habilidades. Actuación, teatro, juego, movimientos. La inteligencia musical, lo importante son los ritmos y las melodías. Todo lo que tenga que ver con cantar, silbar, llevar el ritmo. Para ello van a necesitar tiempo que puedan dedicarle a esas tareas y a esas actividades. En el naturalista, los alumnos piensan en el medio ambiente. Les encanta estar en contacto con la naturaleza, ver láminas de ese tipo, coleccionar especies. De allí que sea importante darles tiempo para breves investigaciones, para salidas a terreno, juegos al aire libre. En la interpersonal, piensan intercambiando ideas con otras personas. Darles la posibilidad, les gusta mucho dirigir, organizar, relacionarse, asistir a fiestas. Y ahí necesitan entonces trabajar en grupos, participar de reuniones, participar de clubes. En la intrapersonal piensan muy íntimamente, profundamente, en introspección. Les encanta fijarse metas, meditar, soñar, planificar, estar en silencio. Necesitan entonces lugares secretos, tiempo para estar solos, proyectos que manejen solitos a su propio ritmo, ofrecerles alternativas. La pregunta es, ¿cómo atendemos a estas diferencias en el aula virtual? En primer lugar, como ya lo hemos dicho otras veces, rememorando los gustos e intereses de los alumnos, asumiendo algo que es real, que en el grupo curso se presentan los diferentes tipos de inteligencia. Planificar actividades a realizar, cautelando que haya un variado número de actividades que apunten a todos los tipos de inteligencia. Por lo tanto, voy a estar atendiendo a todos los alumnos. Planteándole a los alumnos, cada vez que sea factible, opciones distintas para realizar una actividad. El objetivo, el contenido, puede ser el mismo, pero lo importante es hacerle énfasis en que eso podría ser realizado de diferentes maneras. Incentivando a los alumnos a que realicen actividades propias de los diferentes tipos de inteligencia para que puedan desarrollar también otras, no solo la propia. Y también brindándoles a los alumnos la posibilidad de presentar opciones alternativas pero inteligentes, pero equivalentes. Cuando ofrecemos una tarea, decirle a lo mejor tú podrías proponer una opción distinta, pero equivalente. Eso es lo que podemos ver respecto de las inteligencias múltiples.